Hola a todos. Python es posiblemente el lenguaje de programación para principiantes más popular en la actualidad, debido a su sencilla sintaxis. Hoy aprenderemos sobre los tres componentes básicos de todos los lenguajes de programación: secuencias, selección y repetición, y cómo usarlos en Python. ¿Estás listo? Vamos a empezar. IDE es un acrónimo para Integrated Development Environment, que significa Entorno de Desarrollo Integrado. Un IDE es un entorno para escribir y ejecutar programas, y tienen herramientas para ayudarte cuando estás programando. Por ejemplo, cuando escribes código incorrecto, el IDE proporcionará un mensaje de error. Un IDE local muy popular es Visual Studio Code o VS Code. Replit es un ejemplo de un IDE de web. Es muy fácil para usar y solo necesitas crear una cuenta gratis. Si es la primera vez que programas, sugiero que uses Replit. La enlace a Replit es en la descripción del video. Después de crear una cuenta, crea un proyecto con el lenguaje de programación de Python y debes ver esta pantalla. Secuenciación significa que las líneas de código que se ejecutan una tras otra, en el orden mostrado por los números de línea. Una línea de código representa un comando para la computadora. Por ejemplo, este es código usando print, un comando integrado de Python que imprime en pantalla. Tenemos tres comandos y se imprimen en pantalla en el orden de ejecución. El sintaxis, las reglas del código de Python, es muy importante, y el código solo funciona si tienes los paréntesis, las comillas y los comandos integrados correctos. El código entre de los paréntesis es un parámetro para el comando. Parámetros son entradas para un comando. Para recibir entrada del usuario, usamos el comando integrado input. De forma predeterminada, la entrada se toma como una cadena de caracteres, o un string en inglés. Hay muchos tipos de datos en Python, incluyendo string, integer, float, boolean y más. Podemos ver el tipo de su variable con el comando type, que significa tipo. str es la abreviatura para string. Si queremos cambiar el tipo de nuestra entrada, necesitamos cast, que significa convertir un tipo de dato a otro. En Python es muy fácil. Para un variable que contiene un entero, solo escribe int, la abreviatura para integer. Ahora el tipo de nuestra variable es int y nuestro cast funcionó. Usando selección, podemos seleccionar parte de nuestro código que queremos ejecutar solo si se cumple una condición determinada. En Python usamos sentencias if, elif y else. Por ejemplo, el código dentro de esta sentencia if solo ejecuta si el variable es más que 5. La palabra if significa sí. El código dentro de la sentencia if está en el nivel de sangría diferente, como puedes ver. Esta regla de sintaxis aplica a muchas estructuras de Python, incluyendo if, elif y else. Elif necesita una if sentencia para funcionar. No puedes tener elif sin if, pero puedes tener if sin elif. Si no se cumple la condición de la sentencia if, el código comprueba si se cumple la condición del elif. Ahora, si la variable contiene el número 4, ahora imprime en pantalla: tu número es 5 o menos y más que 0. Si ingresamos 7 como nuestra variable,
imprime en pantalla, tu número es más que 5. Finalmente, la sentencia else ejecuta cuando todos de los otros sentencias no funcionan. Por ejemplo, si tenemos un número que es menos que 5 y menos que 0, la sentencia else aquí ejecutará. De nuevo, solo puedes tener la sentencia else con una sentencia if. La tema última es la repetición. Usamos bucles para repetir partes del código. Bucles for repiten el código que contienen para un número determinado de veces. La sintaxis de un bucle for tiene el comando for y 3 parámetros. El primero representa el número inicial del bucle. Aquí empezamos con 0. Es típico empezar con 0 para los bucles. El segundo representa el número final más 1 del bucle. El último representa la cantidad que cambia el número cada vez el bucle repite. Por ejemplo, aquí aumenta en 1 cada vez. Voy a usar el variable que creamos antes para el número segundo. Si mi variable contiene 5, este bucle se ejecuta 5 veces. El primer y último parámetro son opcionales y si no los incluyes, sus valores serán 0 y 1. Este código hace lo mismo que antes, aunque cambiamos los parámetros. Bucles while son como una combinación de la sentencia if y un bucle. Repiten cuando se cumple la condición. Por ejemplo, este bucle repite cuando mi variable es más que 5. Por eso es necesario para cambiar mi variable entre el bucle para evitar bucles infinitos. Muchas gracias por mirar hasta el final. Espero que hayas aprendido algo sobre Python. Por favor, deja un comentario si hay otros temas de la programación que te interesan. Nos ayudaría mucho. ¡Hasta luego!